Muy buenas noches, estudiantes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la corriente libertadora del sur, cómo se ha desarrollado, de qué manera hemos podido ver el alcance que ha tenido esta corriente libertadora, cuál ha sido el proceso de la historia que ha habido a través del tiempo. La corriente libertadora del sur se ha desarrollado de una manera muy importante y necesaria para la época, porque nosotros vamos a encontrar que dicha corriente va a estar organizada por la burguesía nacional chilena y la burguesía rioplatense, que en términos, pues, podríamos decir coloquiales, serían los argentinos, ¿no? Hoy día. Entonces, nosotros vamos a estar tratando durante todo este tiempo, a ver, vamos a poner acá un ratito, vamos a tomar en cuenta nuestra participación. Entonces, la corriente libertadora del sur es el Plan de San Martín, la independencia de Chile, San Martín en el Perú y las conferencias que se va a dar durante todo este proceso. Entonces, van a ser de gran importancia porque al final va a acabar con la proclamación de la independencia del Perú. Dicha tarea va a llevar pues por años, en este caso, todo un proceso histórico. Entonces, el proyecto, para tener en cuenta, es que José de San Martín ha sido el que ha llevado a cabo la corriente libertadora del sur. ¿Por qué se dice la corriente libertadora del sur? Porque se va a desarrollar en el sur de América del Sur, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? En los países como Argentina y Chile, y va a culminar con la independencia del Perú. Entonces, el gran o la máxima figura o representante va a ser José de San Martín, quien él ha nacido en Yapeyú, Argentina, ¿no? Dicho sea de caso, en 1778, si ustedes se dan cuenta, va a ser durante un proceso de gran referencia en torno a ello, ¿no? Va a ser después de 2 años que se dio la proclamación de la independencia de los Estados Unidos. Profesor, por la tardanza. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces. Ya está. Ahora, lo que vamos a ver es que él va a participar en la batalla de Baillén, San Martín. Cuando él crece, él va a participar también a su vez en este proceso tan importante llamado la invasión napoleónica, ¿no? Como ustedes sabrán, Napoleón va a invadir España. ¿Esto qué significa? Significa pues que los planes de Napoleón desde el año 1804 hasta el año 1814, vamos a ver que Napoleón va a ser parte del imperio francés y en 1810 va a tomar y va a invadir Francia. Entonces, durante este tiempo tenemos que entender que España va a estar sometida por los franceses a través de las invasiones que van a hacer ellos hacia España. Entonces van a someter los franceses. En este proceso vamos a ver que San Martín pertenecía a una logia, la logia La Tauro. Ustedes me dirán, profesor, ¿en qué consiste la logia La Tauro? La logia La Tauro era una sociedad secreta en la cual su propósito era, pues, como ustedes sabrán, como ustedes entenderán, esta logia llamada la logia Lautaro de San Martín y va a tener una rama de la llamada logia de la Gran Reunión Americana o la logia de los Caballeros Racionales, por la cual el prócer, como ustedes sabrán muy bien, va a estar a cargo de todo este proceso Francisco de Miranda, quien lo fundó en Londres, ¿no? Que estábamos justo comentando al respecto. Y viendo y terminando con la biografía, él va a formar el ejército de los Andes. Este ejército de los Andes va a estar conformado por ganaderos a caballo. ¿Qué significa eso, profesor? Ellos pues van a tomar el poder durante todo este proceso. Como ustedes sabrán, esto va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque San Martín va a poder liberar a Chile
y luego al Perú, ¿no? Que vamos a ver cuáles fueron realmente las motivaciones que va a tener este personaje. A ver, les comento. El plan de San Martín, muchos de ustedes me dirán, muchos de ustedes preguntarán y expresarán este, todo este proceso de gran importancia. ¿Ya? ¿Por qué? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué, profesor? A ver, les voy a decir. San Martín, el plan de San Martín era salir de Cuyo, Argentina, cruzar los Andes para liberar a Chile e invadir el virreinato del Perú. Iba a ser por mar, ¿no? Para tomar en cuenta todo este proceso que ha tenido durante el tiempo. Ustedes, muchos, me dirán, ¿por qué San Martín tenía que liberar al Perú? Sí, era un argentino. ¿Y por qué Chile también se preocupó por el Perú? ¿Es porque nos querían, porque creían ellos que deberían liberar a los hermanos peruanos? Falso. En sí, el propósito de ello era lo siguiente. ¿Cuál? Que al liberar, en este caso, a los, sobre todo, podríamos tomar en cuenta en este tiempo, es que el Perú era uno de los virreinatos más poderosos que existía. ¿Esto qué significa? Significa que durante muchos años el poder político, económico, social, religioso, filosófico, cultural, educativo estaba basado en el virreinato del Perú. Y como estaba basado en el virreinato del Perú, tenemos que entender que ello, ¿qué significaba? Significaba pues que los españoles se habían asentado de la mejor manera durante todo este proceso. Esto significa pues lo siguiente. ¿Qué significa, profesor? Significa pues que durante mucho tiempo ellos van a estar en el gobierno, los españoles, durante todo este tiempo. Como era fácil haber liberado a los rioplatenses, que son los argentinos, y luego a los chilenos, el Perú era más resistente. ¿Por qué? Porque los españoles se habían concentrado en dicho virreinato. Ellos dijeron, si nosotros no liberamos al Perú, entonces vamos a ser presa fácil que de nuevo vengan los españoles que están en el virreinato del Perú y pues nosotros vamos a acabar al final siendo de nuevo invadidos. Por eso ellos, los argentinos, los rioplatenses y sobre todo los chilenos, van a financiar la campaña del sur de San Martín en el Perú. Ese era el propósito realmente. Entonces, no había otra situación, profesor, no había otra situación. Como ustedes sabrán y entenderán, durante todo este tiempo, el proceso del cambio que se ha dado durante todo el tiempo ha sido pues en Argentina. Entonces, ahí está, miren. De Maipú van a partir el 18 justo de enero de 1817 y van a pasar a Mendoza, de Mendoza van a pasar a Maipú, de Maipú a Chacabuco y van a llegar hasta Huasco, Rapel, Saladán y todos los Andes peruanos. Entonces, dicho sea de esta manera, van a poder ustedes entender y comprender todo el proceso que ha llevado durante todo este tiempo. Entonces, el ejército de los Andes va a cruzar. Para eso, pues, debemos tomar en cuenta que va a tener que llevar a cabo todo un proceso de cambio. A ver, te comento. Mira, la independencia de Chile. La independencia de Chile va a ser un proceso tan importante durante todo este tiempo,
Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿en qué va a consistir este ejército? Mira, la campaña de Chile va a tener el triunfo final en la batalla de Maipú. O'Higgins va a asumir como presidente en este tiempo. Se envió la expedición de Tomás Cocagné, como ustedes sabrán, a las costas peruanas. Los comerciantes del Valparaíso financian la campaña al Perú. Entonces, de una otra forma, si nosotros queremos decir, vamos a tener el apoyo chileno para que puedan proclamar la independencia. Entonces, San Martín, como ustedes sabrán, él va a participar en esta independencia chilena, la cual ahora, por el miedo que tenían los chilenos de que puedan ser invadidos por los españoles, van a hacer lo que justo yo les decía a ustedes hace unos minutos, ¿no? Ahí están los patriotas. Maipú, el 5 de abril de 1818. Bernardo O'Higgins va a ser el primer presidente de Chile. Y el Lord Tomás Cocagné, líder expedición marítima. En Paracas, Pisco, el primer cuartel desembarca. Y tenemos a José de San Martín y el virrey Joaquín Pezuela. Conferencia, va a haber una conferencia que se va a dar. Entonces, la conferencia de Miraflores, como es llamada, los representantes de San Martín proponen la instauración de una monarquía constitucional. Entonces, en un principio, el Perú iba a ser una monarquía constitucional. ¿Por qué una monarquía constitucional? Porque va a tener una constitución. Los realistas proponen acatar la Constitución de Cádiz de 1812 y en ese momento, lamentablemente, en esta conferencia no va a haber acuerdos. Entonces, vamos a encontrar que Bernardo Monteagudo va a representar a San Martín y tenemos al joven médico Hipólito Unanue que va a representar a la realeza. Como ustedes sabrán, Hipólito Unanue era de una u otra forma un monarquista, un pro-monarquista. Entonces, en esta expedición vamos a encontrar que va a haber una expedición por Álvarez Arenales en Cerro de Pasco. Esta expedición se va a dar en la Sierra Central. Pero al mismo tiempo hay que entender que acá en la expedición de la Sierra Central se va, pues en este caso, a reclutar a todos los campesinos de la Sierra Central para apoyar al bando patriota. Al mismo tiempo va a haber un motín, el motín de Asnapuquio. El motín de Asnacupio, ante el avance de los patriotas, un sector de militares realistas van a sacar al virrey Pezuela. Entonces Joaquín Pezuela va a dejar de ser el virrey y va a tomar el poder José de la Serna, quien va a ser el último virrey del Perú. Entonces, producto de esto, vamos a ver que va a haber una conferencia que se va a dar en lo que hoy día sería en Lima Norte, entre Los Olivos, San Martín o lo que nosotros conocemos como PRO, la conferencia de Puncachauca. San Martín con el virrey La Serna. La Serna conoció a San Martín cuando peleaban juntos con Napoleón, entonces, en contra de Napoleón, disculpen. Entonces, ahí, en esta, San Martín va a convocar a un noble español para presidir la monarquía constitucional y va a traer a un príncipe de Europa para que asuma la presidencia, asuma el reinado. El virrey La Serna decidió continuar los enfrentamientos y realizó un retiro estratégico a la sierra, dejando Lima a merced de los patriotas. Entonces, retiro de La Serna, virrey La Serna se retira el 10 de julio de 1821, ingresa a San Martín 2 días después, el 12 de julio. Entonces, pues, se va a hacer el acta de independencia por Manuel Pérez de Tudela el 15 de julio. Producto de esto, ya lo había hecho San Martín meses anteriores, antes en Huaura, ¿no? Entonces, basarse en la proclamación de la independencia. La proclamación de la independencia, San Martín va a decir, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Con estas palabras, San Martín declaró la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima. Entonces, fue de gran importancia, por supuesto. Entonces, como ustedes sabrán, encontramos pues que ha sido de gran proclama este tiempo para los patriotas.
Miren, él proclamó en 3 lugares: en la Plaza Mayor de Armas, en la Plaza Bolívar, lo que hoy día nosotros conocemos como la plaza, en ese tiempo la Plaza de Inquisición, que hoy día es la Plaza del Congreso, y también lo hizo en lo que es en la Plaza Italia, lo que nosotros conocemos, y también en la Plaza de Armas de San Agustín. Ahí está, San Martín llegó ahí, de ahí se fue a la Plaza Mayor de Armas, de ahí logró Plaza Italia, de ahí se fue a la Plaza de la Inquisición, que hoy día es llamado la Plaza de Bolívar, y llegó a la Plaza Mayor de nuevo. Entonces, esta es la configuración que ustedes van a ver durante todo este tiempo. Cruzar los Andes, el plan de liberar a Chile y todo este proceso que ha habido. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún inconveniente? No, profesor, ni una duda. Ya, entonces vamos a ver un pequeño video en la cual les va a ayudar a ustedes para poder entender y también comprender durante todo este tiempo. Ya vamos a poner por acá el video. Ya vamos a poner acá. Chicos, buenos días. El día de hoy el virreinato de... A ver, me van a decir si se escucha. Perú fue una de las más importantes posesiones de la corona española en América. Su crisis, ocasionada por la independencia de las 13 colonias en el norte del continente, la Revolución Francesa en Europa, la invasión napoleónica a España y las rebeliones indígenas dentro del territorio nacional, trajo consigo la oportunidad para que la aristocracia criolla ponga fin al poder monárquico que pesaba sobre ella y el territorio que ocupaban. Proyecto Panaca presenta en este vídeo la independencia del Perú, la corriente libertadora del sur. La invasión napoleónica realizada sobre España en 1808 determinó, entre otras cosas, la designación de José Napoleón, también conocido como Pepe Botella, como su nuevo emperador con el título de José I. Sin embargo, los liberales españoles se negaron a aceptarlo y decidieron apoyar al destituido rey Fernando VII, asumiendo el control político de España y sus colonias a través de una Junta General de Gobierno, convocándose las famosas Cortes de Cádiz durante los años 1810 hasta 1813. Así, en 1812 se promulgó la primera Constitución de América, la misma que establecía, en primer término, la igualdad legal entre peninsulares y criollos, favoreciendo a estos últimos con la ampliación de sus derechos y aceptando, por ejemplo, que puedan acceder a cargos públicos. Sin embargo, los virreyes no demorarían en mostrar su rechazo, siendo el virrey del Perú, Fernando de Abascal, el llamado a combatir y destruir las juntas de gobierno instaladas a lo largo de América, combatiendo a todas, excepto la de Buenos Aires, desde donde partiría la corriente libertadora del sur. Si bien el Perú ya había mostrado su deseo de independencia, la falta de unidad, los escasos elementos de guerra y las traiciones sucesivas hicieron inútiles los esfuerzos de Francisco de Sela y su primer grito de Tacna, quien en 1811 buscó abrir paso a la primera expedición argentina al mando de José Castelli, de Juan José Crespo y Castillo, que en 1812 lideró la rebelión de Huánuco, de Enrique Payardelli, que coincidió con la segunda expedición argentina al mando de Manuel Belgrano, y el de los hermanos Angulo, quienes junto a Mateo Pumacahua y al poeta Mariano Melgar se levantaron en Cusco, Arequipa y Puno en 1814, siendo todos ellos ejecutados. Al año siguiente, en 1815, se daría la tercera expedición desde Argentina al mando del general Rondeau, la misma que también terminaría en fracaso como las dos anteriores.
Siendo el Virreinato del Perú el corazón de España en Sudamérica, la capacidad para planificar sublevaciones o acciones separatistas era prácticamente nula. Por el contrario, los demás virreinatos comenzaban a proclamar su independencia, defendiéndolas a sangre y fuego. Simón Bolívar en el norte y José de San Martín en el sur, siendo este último el objeto de pedidos de auxilio por parte de los patriotas peruanos. San Martín, testigo de las derrotas sufridas en las 3 expediciones anteriores realizadas por sus compatriotas y convencido que la independencia de todos los países sudamericanos nunca se consolidarían si no se liberaba el Perú del yugo español, decide aceptar las intenciones libertarias peruanas, cambiando el camino seguido por sus predecesores por el de la cordillera andina del sur, naciendo así el Ejército de los Andes, el mismo que se desplegó desde la provincia de Mendoza en Argentina. Con la intención de atacar el Virreinato del Perú por el mar desde Chile, atraviesa la cordillera de los Andes en dirección al norte de Santiago, en tanto que el virrey del Perú, al enterarse de la travesía de San Martín, decide detenerlo, enviando a un ejército bajo el mando del español Mariano Osorio para recuperar la capitanía chilena. Sin embargo, el 12 de febrero de 1817, San Martín vence al ejército realista en la batalla de Chacabuco, haciendo su ingreso a Santiago de Chile y sellando posteriormente la independencia chilena el 5 de abril del mismo año con su victoria en la batalla de Maipú. El 13 de noviembre de ese mismo año, San Martín realizaría la primera proclama a los limeños y habitantes de todo el Perú, dando a conocer sus planes y la necesidad de emprender una campaña libertadora. Así, se contrató una expedición naval que asegure el bloqueo del Callao y deje el camino libre para la llegada del ejército libertador, arribando para dicho efecto el inglés Lord Thomas Cochrane, con el objeto de hacerse cargo de la Marina de Chile, con lo que se daría inicio a la campaña marítima mediante 2 expediciones navales. El 16 de enero de 1819, durante la primera expedición, la escuadra al mando de Cochrane se encargaría de difundir la prédica independentista desde Supe hasta Paita, hostilizando a la escuadra realista y apoderándose de valiosos tesoros que habían sido embarcados para España. La segunda expedición zarpó el 12 de septiembre de 1819, consiguiendo el bloqueo en los años 1810. Muy bien, ha sido un gusto haber compartido con ustedes este pequeño video, que dicho sea de paso es un video interesante, de gran oportunidad para poder entender el proceso de independencia y cómo se ha dado a través del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo ha ido presentándose durante todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a estar tratando el día de hoy es a ver, un momento, vamos a poder, el famoso protectorado. Entonces, San Martín cuando llega al poder, o mejor dicho, cuando hace la proclama de independencia, ahora vamos a estar viendo el protectorado. Entonces, muchos de ustedes nos dirán y tomarán en cuenta ello, ¿no? Sobre todo este proceso tan necesario e importante durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el protectorado. ¿Y cuál es el protectorado que vamos a encontrar durante este tiempo? San Martín va a iniciar su obra, su fin y su objetivo. Entonces, él cuando proclama la independencia del Perú, va a haber algunos objetivos que se va a tomar en cuenta. Entonces, él va a ser considerado el protector de la libertad del Perú. El protector de la libertad del Perú, así lo van a llamar, ¿no? Por eso entonces se va a llamar el protectorado de San Martín. El año de duración es el 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822. El objetivo fue expulsar a los españoles del Perú. Entonces ese era el objetivo. El protectorado en la política. Como ustedes sabrán, va a haber un estatuto provisionario, base legal del protectorado, como tomemos en cuenta esto.
van a tener a 3 grandes personajes, como ministro de Hacienda, de Economía, Hipólito Unanue, como ministro de Relaciones Exteriores a Juan García del Río. Ya ministro de Guerra y Marina es Bernardo de Monteagudo. En este caso, el prefecto de Lima va a ser José de la Ribagüero. Y tendremos pues en la comisión monárquica a Juan García del Río, en la cual él se va a encargar de buscar el príncipe en Europa. Entonces, en el aspecto social, vamos a encontrar que va a haber la ley de vientres. Es cuando se reconoce la libertad de los hijos de los esclavos que nacieran a partir del 28 de julio de 1821. Entonces, también se va a dar la Orden del Sol, que fue creada para reconocer los títulos de nobleza y dar facilidades para mantener algunos privilegios de las familias criollas. Se va a dar los títulos también en este caso sobre el Perú. Reemplazaba aquí a los títulos de Castilla. Entonces se va a llamar los títulos del Perú. En la parte cultural, nosotros vamos a encontrar que se va a instaurar la Biblioteca Nacional bajo el liderazgo de Mariano José de Arce. El himno nacional también va a ser compuesto por Bernardo Dalcedo en la música y en la letra José de la Torre Ugarte, ¿no? Como usted sabe, y fue cantado por Rosa Merino. Y también, por primera vez en la historia, se va a dar la Escuela Normal de Varones en un sistema lancastriano, ¿no? Que este sistema va a estar dirigido por el inglés, hemos hecho el escocés en este caso, Diego Thompson, quien va a dirigir la Escuela Normal de Varones, que más adelante se va a convertir en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. En el aspecto militar, el Real Felipe del Callao va a ser la rendición de las tropas realistas, José de la Mar, el Ejército y Marina del Perú. Tenemos a la Macacona en Ica, derrota patriota por los realistas. Y tenemos la batalla de Pichincha, que se va a dar en el Ecuador, con el apoyo militar de parte del patriota José Antonio Sucre. Y la batalla de Pichincha va a estar al mando de Sucre, aquel que era pues amigo del general Simón Bolívar, que más adelante también va a tener un protagonismo muy importante en el Perú. El fin del protectorado. La sociedad patriótica fue creada para difundir los principios de la monarquía constitucional. El debate doctrinario era qué tipo de gobierno necesita el Perú. Los republicanos dicen que existen 3 poderes en el Estado. Va a estar liderado por José Faustino Sánchez Carrión. Los monarquistas van a decir que se debe instaurar una monarquía constitucional por Bernardo de Monteagudo. Entonces va a haber algunas entrevistas. En la entrevista de Ecuador, que va a ser en julio de 1822, se van a reunir Simón Bolívar y José de San Martín. Unos acuerdos que van a ser posibles, porque realmente no se supo sobre esta conversación que tuvieron, si no fue cerrado. Un posible apoyo militar de Bolívar para el Perú, posesión de Guayaquil y la forma de gobierno para el Perú. Eso es lo que querían ver ellos. ¿Qué tipo de gobierno iba a querer? Bolívar quería no un gobierno monárquico como lo quería San Martín, sino quería un gobierno federativo, ¿no? Un gobierno federal, ¿no? Donde iba a darse una constitución vitalicia hasta que el presidente pueda morir. San Martín al final se retira, porque él también tenía problemas de salud, él sufría de la gota, ¿no? Y por eso pues también fue muy lamentable su situación. El hecho que ocasionó que San Martín saliera es que expulsaron a Monteagudo mientras él se encontraba en en Guayaquil, disculpen. Y había un rumor que San Martín quería convertirse en rey. Pero como ustedes sabrán, San Martín en sí no quería eso. Pero por eso se va a convocar un primer congreso peruano, el primer congreso constituyente, que va a ser el presidente del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro. Ahí San Martín se da cuenta que el Perú va a necesitar y necesita, ¿no? Y ve que en el Congreso los republicanos ganan. Entonces la monarquía no debe existir. Y él dice lo siguiente, San Martín: peruanos, os dejo establecida la representación nacional.
Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Eso acabó diciendo San Martín en su momento. Y así ustedes van a encontrar cómo se ha dado durante todo este proceso que ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? Ustedes van a poder ver, encontrar todo esto. ¿Alguna duda que tengan? A ver, me dicen, por favor. No, profesor, ninguna duda. Ya, entonces vamos a terminar. Y vamos a ver ahora a San Martín, que sí, a Bolívar, el primer congreso. Entonces vamos a ver el primer congreso, que se va a dar durante todo este tiempo. El primer congreso peruano. El objetivo era Teodoro Rodríguez de Mendoza, fue presidente honorario, el padre ideólogo de la independencia del Perú. Honorario, ¿por qué? Porque no estuvo presente, sino en honor a él. Y el presidente efectivo del Congreso fue Francisco Javier Luna de Pizarro. Durante este tiempo va a haber abogados y clérigos que van a ser congresistas. Elaboran la primera constitución política, definen el tipo de gobierno, algunos decían republicanos, monarquistas, al final gana la republicana, y culminar la expulsión de los españoles. Entonces lo que gana fue la república. Y llegaron a hacer la expulsión, fue un poco difícil. Entonces, durante todo este tiempo va a haber una junta de gobierno, quien va a estar a cargo José de la Mar. El poder legislativo, el Congreso peruano, elige, pues, elabora la primera constitución en 1823 y hay un poder ejecutivo, la Junta de Gobierno de 3 integrantes. Va a estar Manuel Salazar Baquijano, José de la Mar y Felipe Antonio Alvarado. ¿Cuál era el objetivo? Era pues terminar la guerra de la independencia. Lamentablemente el único que sobrevivió ante esta crisis fue José de la Mar. Entonces en la primera expedición fracasaron. ¿Por qué? Porque no llegaron los patriotas, porque justo les comento a ustedes que los indígenas preferían apoyar a los españoles que a los patriotas. Entonces se imaginan ustedes cómo estaba la situación. Los indígenas sabían de que pasar a mano de los patriotas no iba a cambiar el sistema político, económico, social. Entonces, por las puras, iba a darse esto. Entonces, vamos a ver que va a haber un motín, el motín de Balconcillo. El general Andrés de Santa Cruz va a liderar esto. Y el Congreso de la República va a estar preocupado porque en ese momento se va a elegir al primer presidente del Perú. Va a ser José de Larribagüero. Él va a ser el primer presidente del Perú, José de Ribagüero, porque él va a dar un golpe de Estado, en otras palabras. Entonces, el primer presidente del Perú va a asumir la presidencia dando un golpe de Estado en nuestro país. Luego de esto, José Ribagüero va a ser este presidente, y la cual vamos a ver algunas características que va a tener. Va a ser la 1.200.000 libras esterlinas en el tema del préstamo que va a tener. A su vez, va a llamar al primer jefe de la Armada peruana, al Guillermo Guis, y va a tener el apoyo de las tropas de la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba conformado por Venezuela, Ecuador, Colombia, lo que es hoy día. La segunda campaña de puertos va a estar a cargo de Santa Cruz y Canterac, ¿no? En este caso, los patriotas y los realistas, en Cepita. El primer congreso, el general José de Canterari llega a Lima, ¿no? Y van a destituir ¿a quién? Van a destituir, si ustedes no lo saben, a José de Ribagüero, y se va a ir a Trujillo y va a gobernar en Trujillo. Y van a nombrar a Bernardo de la Torre Tagle en el Real Felipe, que también va a ser presidente. Entonces, durante este tiempo sucede algo, se promulga la Constitución de 1823 y invitan a Simón Bolívar al Congreso, porque no sabía qué hacer el Congreso estaba desesperado, decía, ¿quién hago? Entonces tengo que invitar a Bolívar, y lo invitan a Bolívar para que venga a poner orden a nuestro país. Y así acaba esta primera parte o última parte que nosotros podríamos tomar en cuenta durante todo este proceso.
Entonces, vamos a ver durante todo este tiempo el desarrollo que tenemos. La corriente libertadora del norte. Simón Bolívar. Simón Bolívar es venezolano. Él, pues, en ese tiempo va a tener la batalla de Boyacá, disculpe, en Colombia. Va a ganar. La batalla de Carabobo es la independencia de Venezuela. Y al final va a ser la batalla de Pichincha en Ecuador. Entonces, estos tres lugares, antes era una sola, la Gran Colombia, incluyendo Panamá, ¿no? Que hasta hace unos 100 años, Panamá estaba anexado a Colombia. Entonces, Simón Bolívar en el Perú, como lo invita el Congreso Constituyente del Perú, entonces sucede lo siguiente. Él rechaza la Constitución liberal y José Faustino Sánchez Carrión, padre de la República del Perú, conspiración de parte del virrey José de la Serna, y vamos a encontrar que aquí el Perú estaba desesperado porque José de la Serna se va a unir con José de Ribagüero y con Bernardo Torre de Tagle. Entonces, el marqués Bernardo Torre de Tagle, que gobernaba el Real Felipe, el otro José de Ribagüero en Trujillo. Entonces, prácticamente estaba así un desastre el Perú. Entonces, en Pativilca había en Trujillo el museo ahora es un museo, el cuartel general de San Martín. Simón Bolívar va a ser el supremo autoridad, por si acaso, si ustedes no lo sabían, en este caso militar que se va a dar durante todo ese tiempo. Faustino Sánchez Carrión, secretario general, y en la Sierra Central el escenario va a ser distinto. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar va a hacer dos batallas muy importantes. La batalla de Junín, el 6 de agosto, la batalla sin Hugo, que se va a dar, y los usuarios de Junín, ahí está justo lo que les decía, y la batalla de Ayacucho con Antonio de Sucre, en la cual va a ser la definida, en donde los patriotas van a ganar y los realistas van a tener que rendirse. Va a haber una capitulación que va a ser el 9 de diciembre de 1824, la capitulación de Ayacucho. Los realistas van a tener que rendirse y van a tomar unos ciertos acuerdos. España reconoce la independencia del Perú y de América, pero el Perú tenía que pagar una indemnización. ¿Qué significa? Teníamos que pagar a los españoles porque se están yendo. Respetar los rangos oficiales de los españoles, pagar gastos de retorno a los españoles, pagarles por estar en la guerra. Prácticamente perdimos en la parte económica y eso fue muy delicado porque tuvimos que prestarnos dinero de las potencias de esa época. La resistencia realista continuó en Puno. Pío Tristán no reconoce la capitulación de Ayacucho y Pedro Olañeta no reconoce la capitulación de Ayacucho y al final son fusilados, ¿no? El Callao Ramón Rodil en Real Felipe también igual. Entonces, la corriente libertadora del norte termina de esta manera. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya. Simón Bolívar, la posible figura que podríamos tomar en cuenta acá. Entonces, encontramos al Libertador Bolívar. El Congreso peruano. Simón Bolívar, libertador y salvador del padre de la patria, así es considerado. Y Antonio de Sucre, el mariscal de Ayacucho. Prolongan el tiempo de su gobierno y en este problema de la bandera del Perú, así va a ser, el escudo del Perú por José Gregorio Paredes, el árbol de la quina, la vicuña, la riqueza del reino animal, y tenemos la cornucopia de la riqueza del reino. Entonces la creación de Bolivia. La audiencia de Charcas, Virreinato de Río de la Plata, Virreinato del Perú,
Asamblea de Chuquisaca en 6 de agosto de 1821. Perú, Bolivia, República de Bolívar, y se va a cambiar a Bolivia. Y Simón Bolívar, idea continental, ¿cuál era? Hacer una república federativa en América Latina. Invitados países, Gran Colombia, Argentina, Chile, México y Guatemala. Iba a ser un solo país. Y se iba a llamar los Estados Unidos de Sudamérica. ¿Qué opinan? Así se iba a llamar, los Estados Unidos de Sudamérica. Ahí está. Estos iban a ser la Federación de los Andes. El Perú, Bolivia y la Gran Colombia, la bandera de la Gran Colombia. Entonces, Bolívar quería integrar todos estos países de Sudamérica. Cada estado iba a tener un vicepresidente y el presidente vitalicio iba a ser Simón Bolívar. Base legal, constitución vitalicia hasta que se muera Bolívar. Oposición estaba, ¿quién estuvo en contra? Estados Unidos, Argentina y Chile. Chile y Argentina no estuvieron de acuerdo a esto. Consideraban que era un problema y porque no iba a ser importante para los planes que tenía Bolívar. Entonces, así aprueba la constitución vitalicia. El segundo congreso de Panamá no acepta, demoran en aprobar la constitución vitalicia. La Gran Colombia, el general Francisco Santander, opositor de Bolívar. Al final lo divide Colombia, se divide Venezuela, se divide Ecuador y se hacen países distintos. Por eso hasta el día de hoy llevan las tres países llevan la misma bandera. ¿Por qué? Porque tuvieron un mismo origen, que era llamada antes la Gran Colombia. Y así acabó nuestra época. ¿Qué tal? ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Inquietud? No, profe, no. Ya, no hay nada. Muy bien, entonces hasta aquí nosotros nos quedamos, jóvenes. Muchas gracias. Cualquier duda ya saben, pueden escribir al chat y yo voy a estar pendiente de ello. Gracias. Hasta luego. Chao, profesor, que tenga buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.